Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de nuestra facultad. Hoy, justamente en este último capítulo del año, tenemos a uno de los personajes más relevantes que ha tenido la política en Chile en el último tiempo. Nos acompaña el ministro Luis Cordero Vega. Muchas gracias, ministro de Seguridad. El ministro es abogado, es magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y también tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Lleida en España. Anteriormente también fue ministro de Justicia, subsecretario de Interior. O sea, básicamente se ha dedicado a apagar incendios, ¿no es cierto? No le ha tocado fácil. O el ciclo de cumplimiento de la ley, diría yo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Oiga, revisando su historia, una de las cosas que me llamó es que usted fue profesor del presidente Boric. Sí, fui profesor del presidente y de algunos de algunas ministras y algunos parlamentarios, sí. Ya. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sí, algunos de ellos fueron alumnos míos, el presidente fue alumno mío. Bueno, la gente siempre va a querer saber y cómo era como alumno. ¿Era bueno? ¿Era desordenado? No, es un buen alumno. A mí una vez me lo preguntaron, sobre todo cuando llegué como ministro de Justicia. Era un buen alumno principalmente porque en el curso que tuvo conmigo, que es responsabilidad del Estado, es un curso de mucho análisis jurisprudencial y tenía una particularidad que era muy llamativa, y era que siempre hacía las preguntas siempre preguntaba por los ángulos más complejos. Así que era además muy desafiante también su pregunta. Y la vuelta de la vida nos llevó a que él me pidiera que fuera su ministro de Justicia. Partamos por uno de los grandes temas que cruzan hoy día, yo diría, no solamente a la sociedad chilena, sino a América Latina, que es el tema de la delincuencia. Uno observando, y si uno mira hacia atrás, se da cuenta que en varias campañas presidenciales de todos los colores políticos se ha usado como bandera de lucha el fin o el ataque directo a la delincuencia. Y uno se pregunta, bueno, y si se ataca tanto, ¿por qué no se logra terminar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no vemos nosotros que está detrás de este fenómeno que impide que nosotros podamos resolverlo? Claro, si esta fuera una conversación donde usted tuviera al frente un criminólogo, le diría, bueno, es que el crimen es inherente a las sociedades, ¿no? Pero si uno lo quiere mirar más de la dimensión de política pública, Chile desde el retorno a la democracia ha tenido un énfasis muy relevante y significativo en temas de seguridad. Entendiendo por temas de seguridad, probablemente las demandas por no solo disminuir el número de delitos, sino que también la idea de tranquilidad o que no se produzcan acciones violentas. Em, Muchos creen que el debate de seguridad es un debate de los últimos años en Chile, ¿no? Desde principios de los 90 lo fue. De hecho, cuando uno mira los registros históricos del país, los temas de delincuencia o de seguridad están en el primero o en el segundo lugar de preocupación del país. Y yo diría que la campaña más relevante sobre este punto, de las presidenciales, diría yo, fue la elección que enfrentó al presidente Lagos Porque con Joaquín Lavín, el exministro Lavín. Y es bien importante porque Joaquín Lavín venía de una trayectoria previa como alcalde, había propuesto algunas cosas que eran consideradas entre innovadoras y particulares en el fondo, pero esa campaña estuvo muy marcada por esos tipos de cosas, ¿no? Eh, Cuando, no sé, hay gente que propone barcos cárceles o cárceles islas, etcétera. Esas iniciativas estaban originalmente en ese debate. No solo eso, sino que a finales de los 90 la reforma procesal penal estuvo marcada por este debate, toda la instalación de la década del 2000 estuvo marcada por este debate. Cuando se produce la elección y la primera elección del presidente Piñera, su agenda está muy marcada por ese proceso. En otros términos, los debates de seguridad y delincuencia han sido permanentes en la sociedad chilena desde el retorno a la democracia, pero tiene otro factor que es muy importante, que no solamente tiene que ver con delitos, porque entre medio aparecieron la calificación de delitos de mayor connotación social, en fin, sino que hay un segundo dato que para la sociedad chilena uno debiera mirarlo con mucha atención. Y es que Chile más o menos se maneja en niveles de victimización, es decir, de haber sido víctima directo o algún miembro de su familia de algún delito, entre el 21 al 23%. Pero cuando uno pregunta sobre temor,
o percepción de inseguridad, eso está sobre el 80. O sea, la sociedad chilena tiene muy desacoplado el índice de victimización con el índice de temor. Ahora, ese índice de temor reciente no. Si uno mira la cifra, la serie histórica, lo que va a encontrar en los últimos 15 años, que eso está sobre el 80%. Entonces, Mm. esos datos lo que nos están diciendo es que algo percibe la sociedad chilena. ¿Pero por qué está desacoplado? Está desacoplado porque la percepción de inseguridad y de temor está habitualmente asociado también a los entornos. Sobre esto se ha especulado mucho. De hecho, cuando uno quiere revisar la literatura disponible para Chile sobre qué explicaría los altos niveles de temor, lo que tenemos son más bien trabajos académicos que proponen hipótesis en el fondo, ¿no? Por ejemplo, la idea de ahí que hay entornos de seguridad que tienen que ver no solo con la seguridad asociada a los delitos, sino que también la seguridad económica o del futuro. Hay otros que lo que señalan es que estos indicadores están asociados también a algunos aspectos que tienen que ver con integridad o salud, ¿no? Y el elemento común que tienen que ver con eso está asociado a los temas de vitalidad. O sea, tengo temor de mi integridad actual, pero también de mi integridad futura, y eso está en múltiples ámbitos de la vida. Y lo tercero tiene que ver con los entornos, ¿no? Cuando los entornos son muy disruptivos o cambian muy violentamente en una comunidad, los niveles de temor aumentan. El ejemplo clásico de esto sería las incivilidades. Nosotros siempre ponemos mucho énfasis en los delitos violentos, pero poco observamos las incivilidades. Pero el hecho de que las personas recurrentemente realicen fiestas a volúmenes altos o utilicen la plaza para beber y alteren el normal funcionamiento de la vida comunitaria, genera también una percepción de temor que es muy relevante. Entonces, desde el punto de vista de política pública, y eso así como lo que nosotros debiéramos abordar, no es simplemente la reducción de los delitos violentos, sino que también la reducción del índice de temor, porque el temor paraliza. El temor paraliza, el temor cambia conductas, y el temor, y esto ya serían, por ejemplo, los estudios que tiene la Asociación Chilena de Seguridad con la Católica, que es a propósito del termómetro de salud mental. Desde que comenzó eso, el 2020-2021, ya estábamos en pandemia, pero el primer indicador de estresor importante para la persona, el que está en primer lugar, es el temor a ser víctima de delito. Y el que venía era la pandemia. Luego ya cuando desaparece la pandemia, eso baja, pero el estresor de ser víctima, o sea, tener temor al delito, está pegado arriba. Y eso es muy brutal, porque en este otro tipo de dimensiones, si uno no lo tiene en consideración, lo que está pasando es que si usted ocupa la retórica del miedo en la vida cotidiana, ya no solo en las elecciones, usted también está generando condiciones para poner en riesgo la salud mental de las personas, en el fondo, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira, lo debiera mirar no simplemente desde el delito o del control o de la persecución penal, sino que desde una dimensión un poco más global de la sociedad. Yo creo que ese es como el desafío que tiene la política pública, pero también los actores públicos en las reflexiones sobre cómo abordar determinadas acciones en este acto. Pero ese número que usted me da de victimización de poco más del 20%, si nosotros nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos? ¿Estamos más arriba? ¿Estamos más abajo? No, eso lo que demuestra que Chile es una sociedad que tiene rangos de delito que son aceptables, son bajos en general, pero cuyo índice de temor es Claro. altísimo. De hecho, cuando usted mira en las encuestas que se formulan todos los años a nivel comparado y en América Latina, en términos comparativos, Chile está en el primero o segundo lugar de los países que tienen más temor. Cuando realiza el ranking de cuáles son los países que tienen más temor para que las personas caminen solas en la calle, Chile está dentro de los 5 primeros con ciudades de mucho riesgo, pero entonces hay algo en la sociedad chilena que tiene que ver con estos aspectos del temor, que yo creo que es conveniente todavía seguir explorando, ya no solo desde el punto de vista de las hipótesis, sino que de qué tipo de políticas públicas nosotros debiésemos realizar, pero que también, en algún sentido, a quienes intervengan en el debate público debieran tener internalizado por las consecuencias que esto tiene. Es que al final si uno instala el tema y hace de sheriff, eso redita. Entonces es difícil que
en las políticas públicas incluso, no haya tanta sensación de declamación, de medidas muy rigurosas. Yo estoy de acuerdo con usted, y de hecho uno vería, si uno mira todos los procesos electorales de los últimos 5 años en el mundo, en general, después de la pandemia, hay 3 factores que están o que deciden los debates, y también deciden las elecciones, en el fondo. Primero, seguridad; segundo, migración; y tercero, es costo de la vida. Y si usted mira todas las últimas elecciones en distintas democracias del mundo, esos son los 3 temas. Y las dos primeras suelen estar conectadas. Suelen estar conectadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No es que el debate de seguridad sea exclusivamente de Chile, en el fondo. Pero en Chile, pese a sus indicadores, ¿no? Lo que tenemos es un índice de temor muy alto. Entonces, si uno quisiera mirar cifras con cifras, por cierto, nosotros vivimos en una sociedad que tiene condiciones de seguridad que son muy distintas a otros países, considerando los países de la región. Chile está dentro de uno de los continentes más violentos del mundo, en el fondo, ¿no? Pero este es un fenómeno que después de la pandemia se ha propagado en todas las democracias del mundo. En América Latina, los 2 referentes que Chile suele ocupar, al cual se suele vincular a Chile en términos comparativos, que es Costa Rica y Uruguay, han estado sufriendo también crisis de seguridad muy significativa. El caso de homicidios, ellos han llegado a tasas de 2 dígitos. Pero además de eso, porque la pandemia, como supuso un retraimiento del Estado, supuso también la expansión de las economías criminales en el mundo, el arribo de otro tipo de delitos que el país no tenía y que están vinculados esencialmente a delitos predatorios y que pueden afectar la condición humana, ¿no? Tráfico de inmigrantes, trata de personas, solo por ejemplificar ahí. Entonces, en general, en el mundo nosotros tenemos un debate muy intenso sobre esto, acompañado además de una cierta crisis un poco más global de la idea de mirar el mundo sobre la base en qué estamos de acuerdo, en qué tenemos consensos para avanzar, que es todos los 90 y parte del 2000, pero que hoy día usted, más o menos no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, el debate central es la confrontación. Entonces, confrontar, y en los temas en los cuales aparece seguridad, usted lo hace mal, yo propongo mano dura, reditúa al explotar las emociones de las personas, pero no rentabiliza en políticas públicas de mediano y largo aliento. Para el caso de Chile es más problemático aún, porque si bien usted podría sostener esto en otros países de la región, si usted mira a algunos de los vecinos en Chile, salvo Perú, pero Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, sus índices de temor son sustancialmente más bajos. Entonces, el efecto que tiene es un efecto muy complejo, porque no solo es explotar las emociones en política, sino que es exponer las vulnerabilidades de la vitalidad. Y cuando las vulnerabilidades de la vitalidad están en juego, las personas sí están dispuestas a sacrificar libertades, eso no cabe ninguna duda. Sacrificar democracia. Y eso es sacrificar la democracia. Cuando usted está dispuesto en ese contexto a sacrificar libertad, lo que está haciendo esencialmente es a sacrificar democracia. Y lo que sí sabemos es que particularmente el siglo XX, que es un siglo muy violento, es un siglo también de progreso en materia de derechos, pero también sabemos que ese siglo es un siglo que, pese a esas declaraciones de derechos, pese a todo lo que eso pudo avanzar, también hay décadas de retroceso. Entonces, por eso uno tiene que administrar estos debates con mucho cuidado. Alguien podría decir, bueno, si usted está hablando de seguridad, ¿qué tiene que ver esto con la calidad de la democracia? Tiene mucho que ver. Porque si hay una idea que subyace a la idea de Estado, ¿no?, es la idea de seguridad pública, de orden y de eficacia del derecho. Y por eso, en algún sentido, todos consensuamos que solo algunas personas tengan el monopolio del uso de la fuerza y que frente a un conflicto le entregamos a un tercero esa resolución y no lo resolvemos nosotros por nuestras manos, en el fondo. Entonces, por eso es tan vital mirar la seguridad también, no solo en esa consideración individual, sino que en esa consideración también más global. Yo creo que ahí la responsabilidad de los actores públicos es mucho mayor. ¿Qué pasa con el fenómeno migratorio? ¿Realmente hay una incidencia o una correlación entre lo migratorio y el aumento de la delincuencia? ¿Es una percepción? Sí, ¿Qué hay ahí? es una
es una pregunta válida en todas partes. O sea, cuando usted analiza hoy día, de hecho, hoy día la principal discusión que tiene en todas las democracias del mundo es ver la migración como otros que son distintos a nosotros y que en consecuencia no solo deben ser expulsados, sino que además deben ser degradados en su sistema de derecho. Y entonces los males de la sociedad actual o los males de los países donde esto se provoca es producto de la migración, ¿no? Entonces, de eso tenemos abundante literatura, abundante discusión y ha marcado los procesos electorales en estos últimos años. Cuando uno mira las frías cifras, no hay evidencia que demuestre que migración es igual a delincuencia, eso es lo primero. Los datos que sí tenemos son otras cosas, y es que los procesos de migraciones forzadas, ¿no? Que en el caso de América Latina, cuando usted, en general, cuando en torno a una región usted tiene una crisis en una sociedad en la cual colapsa o tiene una situación de estabilidad a su sistema democrático, las migraciones que se producen ahí son migraciones forzadas, ¿no? Las personas arrancan de ese colapso o de esa crisis en el fondo. Más o menos los especialistas en migraciones lo que está documentado es que cerca del 80% de la migración en esos países que se provoca producto de esas crisis se desplaza en torno al lugar que tiene la crisis. Y solo el 20% se desplaza a lugares más extensos en el fondo. Esa evidencia sí está para África, está para Medio Oriente, está para Europa. Entonces, que en el caso de América Latina la crisis esté focalizada en Venezuela implica evidentemente que los vecinos directos y los próximos sean los que tengan el impacto de esa migración forzada. La diáspora venezolana son 8 millones de personas fuera de Venezuela. Y eso explica que Colombia, Ecuador, Perú y Chile tengan ese impacto. Ahora es como es un impacto en gradación en el fondo, ¿no? El impacto en Colombia es infinitamente mayor al que tenemos nosotros. Pero los procesos migratorios provocan también el desplazamiento de organizaciones criminales, pero no porque necesariamente usted esté desplazando en ese proceso migratorio a delincuentes, sino que, y esta es la tragedia de esto, sino que las migraciones forzadas son utilizadas como las organizaciones criminales para cometer sus delitos. Aprovechan que esa gente está Entonces, necesitada. y no solo, no, los explotan como parte de sus delitos. Por eso los delitos de tráfico de migrantes aumentan. Por eso los delitos de trata de personas aumentan. Las primeras víctimas de esos procesos, de esas organizaciones criminales, son los propios migrantes. Y entonces, cuando arriban a las sociedades, esas organizaciones suelen cometer crímenes y sus víctimas, ¿quiénes suelen ser? Migrantes ilegales. Porque no solo operan bajo determinados contextos, sino que además son personas que la probabilidad de realizar denuncias es mucho más baja, esencialmente por su condición de ilegales. Entonces, en el circuito de la migración comienza a darse un círculo vicioso, pero en un contexto donde migrantes son víctimas también de este tipo de organizaciones, ¿vale? Por cierto, también implica que se van desarrollando otro tipo de delitos, las organizaciones criminales nacionales van aprendiendo también de estrategias o niveles de violencia que el país no tenía, y eso en qué se traduce en el caso de Chile. Uno, que efectivamente se ha producido un proceso migratorio muy relevante, que hay delitos que se han estado cometiendo en el país que Chile no tenía, y que son los denominados delitos predatorios, y ahí está tráfico migrante, trata de personas, pero las víctimas habitualmente son extorsiones, secuestros o secuestros extorsivos, y ahí las víctimas habitualmente han sido migrantes ilegales. Y además, uso de violencia letal, de las cuales el país, no es que no tuviera violencia letal antes, sino por medio que, o con la regularidad que el país no tenía con anterioridad. Hoy día, para que tengamos un orden de magnitud, el sistema penitenciario chileno tiene 63.000 personas, ya podemos hablar luego de eso, pero el 16% de las personas privadas de libertad en nuestro país son extranjeros. 16%. 16%. Es un porcentaje muy alto. De hecho, nosotros hace una década era cerca del 4%, no alcanzaba a ser el 4% de extranjeros.
La principal nacionalidad que antes nosotros teníamos privada de libertad era de nacionalidad boliviana, principalmente por la macrozona norte, por los tránsitos entre Chile y Bolivia, pero hoy día nosotros las dos principales nacionalidades que tenemos privadas de libertad son primero venezolanos, segundo colombianos y recién en tercer lugar los bolivianos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que migración no es igual a delincuencia, pero la migración provoca fenómenos de seguridad pública que son muy significativos. Además, suponen choques culturales también. Y los choques culturales tienen una manifestación en materia de seguridad pública y en temor que tiene que ver con las incivilidades. El ejemplo más habitual de esto es Mm. escuchar música Alto a volumen. alto volumen o en la playa. Entonces, y eso produce un efecto disruptivo muy grande. Las tensiones de ese fenómeno son ellos y nosotros. Las tensiones de ese fenómeno es, entonces soy intolerante a la migración. La tensión final de ese fenómeno es, ellos no tienen que tener los mismos derechos que yo. Y la tensión final, entonces, es decir, no solo no tienen los mismos derechos, sino que no tienen derecho a estar acá. Entonces, el circuito se termina transformando en un circuito muy complejo y por eso, después de seguridad, el segundo tema más Todas las importante migraciones. es el de migración, porque en las últimas décadas, en distintos países, los colapsos de algunas sociedades o de algunos estados lo que han provocado son procesos migratorios forzados. Yo recuerdo cuando vino el Papa Francisco a Chile y visitó la cárcel de mujeres y quedó pegando una frase muy fuerte que estoy seguro que usted la recuerda, que es cuando una de las reclusas le dice: en Chile se encarcela la pobreza. Yo quería preguntar por el tema carcelario, me acaban las cifras, 63.000 personas privadas de libertad, y mucho de lo que se comenta o del discurso público apunta a que para terminar con la delincuencia hay que meterlo a todos presos. Sin embargo, con toda esta población carcelaria que tenemos, nosotros estamos muy lejos de terminar con el proceso carcelario, entonces, o sea, el proceso de delincuencia. Entonces, me gustaría saber si realmente esa es una solución, es una visión que tiene la sociedad, cómo se produce esta relación entre fenómeno carcelario y cantidad de delincuencia en el país. Lo que pasa es que las, las sociedades descansan en reacciones punitivas. En un momento son más punitivistas que otras. Chile históricamente ha sido una sociedad punitivista, entendiendo por sociedad punitivista que las infracciones a la ley tienen que ser sancionadas severamente y con cárcel. Em, para que tengamos un orden de magnitud, Chile hoy día tiene 63.000 personas privadas de libertad para una disponibilidad de infraestructura penitenciaria de 42.000. A marzo del 2022, Chile tenía 40.000 personas privadas de libertad. En poco más de 3 años, el país ha aumentado en 23.000 personas privadas de libertad. Más del 50%. Mm. Es, de acuerdo a los registros históricos que tiene el país en materia penitenciaria, en la mayor cantidad de personas privadas de libertad que ha tenido nunca el Chile. O sea, ese es el número más alto que hemos tenido. Y el segundo dato que es relevante es que en 3 años se ha encarcelado a una velocidad en que el país nunca había encarcelado antes. El periodo anterior en que Chile encarceló rápidamente, cerca de un 50%, fue entre el 2004 y el 2010, que coincide con la plena entrada en vigencia de la reforma procesal penal y un proceso en que el sistema funcionó muy rápidamente, entonces encarceló muchas personas, sobre todo en condenas. Y llegamos a tener cerca de 52.000 personas privadas de libertad para un sistema penitenciario que tenía una capacidad en torno a los 35.000. Pero el 2010 es un año una tragedia y no solo tenemos sobrepoblación, hoy día tenemos una sobrepoblación mayor a la que teníamos en ese momento, sino que a final del 2010 nosotros tuvimos la tragedia de San Miguel. Mm. Entonces, esta idea de que usted puede encarcelar infinitamente, prescindiendo de la capacidad del sistema penitenciario, es una ilusión. Y la segunda es que el Estado tiene que tener mucho cuidado de la forma y modo en que encarcela. Porque si usted encarcela personas y no tiene mecanismos de segregación razonable, y en segundo lugar,
mecanismos de segregación no me estoy refiriendo a máxima seguridad, porque ese es un tipo de privación y establecimiento que está muy identificado. Usted sabe quiénes tienen que ir ahí, cómo los aísla, cuáles son los sistemas de restricción que tiene. Y hoy día Chile tiene disponibilidad de plazas significativas en máxima seguridad. El tema está en las personas que tienen mediana o baja compromiso delictual. Entonces, cuando usted tiene sobrepoblación, usted lo que permite es contagio criminógeno. Y por lo tanto, en vez de ser un mecanismo de corrección, se transforma en un mecanismo, en un espacio de tiempo para generar alianzas, amistades, conciertos, de acuerdo para cometer delitos en el exterior, en fin. Y lo último es que las principales organizaciones criminales del mundo, y en el caso de América Latina eso es muy evidente, han nacido de la cárcel. El primer comando de la capital, el comando Bermelo, y tienen como elemento común, en el caso Tren del Aragua, el Tren de Aragua, que y en el caso de Estados Unidos, a propósito de los dominicanos, los trinitarios, en fin. Pero el elemento común, por lo menos en el caso de las dos organizaciones criminales que tienen más poder en América Latina, que son Comando Bermelo y el PCC, nacen en sus cárceles a propósito de las condiciones insalubres y de dignidad en las cuales estaban privados de libertad. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cómo administrar el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario, con un mecanismo de sobrepoblación excesivo, usted está generando condiciones no solo para concertar delitos en ese momento o en el futuro, sino que también para transformar la privación de libertad en una reivindicación de derechos en el fondo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque usted llevaba en su pregunta un implícito a propósito de que en las cárceles está la pobreza, o se encarcela la pobreza, ¿no? Los viejos profesores de derecho penal siempre habían explicado que el sistema de enjuiciamiento criminal, cualquiera en el mundo, es una especie como de máquina de moler carne de gente pobre, en el fondo. Claro, cuando usted va a los datos, más o menos lo que le dice es que el 92% de los privados de libertad son hombres, el 8% son mujeres. Ya vamos a hablar de las mujeres. Chile ha aumentado el número de mujeres privadas de libertad. Que cuando usted analiza cerca de un 60%, usted lo va a encontrar en el tramo etario entre 18 a 30 y tantos años. Es decir, usted tiene encarcelada a personas jóvenes, hombres que están en las etapas productivas de sus vidas. Cuando ingresan a la cárcel, cerca del 60% no tienen su escolaridad completa, ¿no? Y en un porcentaje que llega a cerca a un 80%, a la pregunta si han sido objeto de capacitación durante los últimos 3, 4 años, la respuesta es no. En el caso de las mujeres, que representan el 8% de la población privada de libertad en nuestro país, es un caso especialmente sensible porque el 90%, que son las cifras de los estudios para Chile, el 90% de las mujeres que ingresan a la cárcel son jefas de hogar. Por lo tanto, cuando usted encarcela a una mujer, el efecto que tiene en su familia es brutal. En segundo lugar, son jefas de hogar y transitan entre 1 a 3 hijos, en el fondo. Por lo tanto, el encarcelar a una madre, el efecto que eso tiene es la pregunta: ¿quién queda con sus hijos? En tercer lugar, ¿cuál es el delito prevalente en el caso de las mujeres? El delito prevalente en el caso de las mujeres, más del 50%, es el microtráfico, ¿no? Porque los delitos que las mujeres cometen están muy asociados a la generación de ingresos para su entorno y su grupo familiar. Por eso, los niveles de reincidencia de las mujeres son mayores que de los hombres. Entonces, en el caso de microtráfico o de ley 20.000, a propósito de droga, es un delito muy prevalente en las mujeres, sobre el 50%, en el caso de los hombres 15, 17%. Y el siguiente delito de las mujeres es robo. Entonces, que también es para ingreso, por lo demás. también es para ingreso. Hay un determinado tipo de robo. Ahora, en Chile el principal delito que nosotros tenemos es el robo en general. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando usted mira el perfil, cualquier persona que ahora nos está mirando y quisiera decir, ya, pero ¿cómo sé todo esto? Bueno, muy simple, vaya a la página web de Gendarmería. Hay una cosa que se llama estadísticas, en la sección estadísticas de privaciones de libertad, y va a encontrar la evolución, los datos, y eso son bien, especialmente dramáticas en el fondo. Entonces,
ahí viene la pregunta, bueno, pero si la cárcel cumple un propósito, es decir, mire, persuada porque si usted infringe la ley va a quedar preso un tiempo. Y si el mensaje de la sociedad es, entonces, usted no vuelve a cometer delito, la gran pregunta es qué hace el Estado para reinsertar a esas personas en la sociedad o evitar que vuelvan a cometer delito. O sea, esa era una gran pregunta, ¿por qué el tema penitenciario no tiene un enfoque más de reinserción y tiene un enfoque tan punitivo hoy día de encierro, básicamente? Esencialmente porque yo creo hay dos elementos. La primera tiene que ver con que para abordar los temas más estructurales de seguridad, donde están los temas de reinserción también, usted tiene que mirar a la sociedad en el mediano y en el largo plazo. Si usted la mira en el corto plazo, por cierto, lo único que va a satisfacer su interés, estoy hablando el personal o también los intereses de la política, es el encarcelamiento. ¿Qué pase después? Lo tendrá que resolver otro, en el fondo. Y eso es un problema, porque los temas de reinserción requieren de visiones, requieren, yo creo que dos elementos que son claves. La primera es el largo plazo, porque en el largo plazo usted debe evitar que esas personas vuelvan a cometer delitos. Y la segunda es un compromiso de la sociedad. Y el compromiso de la sociedad, bueno, ¿en qué se traduce? Bueno, ¿qué acciones de reinserción hay dentro de los establecimientos penales? ¿Quiénes participan de ellas? Yo soy muy crítico, por ejemplo, del sistema universitario chileno en relación de las cosas que puede realizar en la cárcel. Las universidades en general están ausentes en nuestro país. Quienes hacen o quienes participan de reinserción en la cárcel son ONGs de personas motivadas por la reinserción. La segunda, por las iglesias. O sea, el gran motor de reinserción en una cantidad importante de penales en el país son las iglesias, y particularmente las iglesias evangélicas. Entonces, no puede ser que la reinserción, que debiera ser una manifestación de un compromiso colectivo, se traduzca en un simple acto unilateral que deslinda la caridad. Y yo creo que la pregunta genuina que nos debemos formular todos es que si usted quiere una sociedad más segura, entendiendo por sociedad más segura una sociedad pacífica y tranquila, entonces a quienes han desviado determinado tipo de cursos y usted los ha hecho pagar con penas, privándolos de libertad, entonces el compromiso de la sociedad es buscar mecanismos de reinserción. Y lo que hay es que salvo esas motivaciones singulares, no hay mecanismos de compromiso colectivo. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, los empresarios dentro de la cárcel. Yo estaba en el Ministerio de Justicia y una vez yo hice una reunión para fomentar temas de reinserción desde la empresa. Entonces invitamos a grandes empresas o de agrupaciones de grandes empresarios con medianos empresarios que de hecho estaban desarrollando actividades dentro de los establecimientos penales. Y por estas cosas de la vida, la verdad, porque la distribución dentro de la mesa era completamente aleatorio, los grandes empresarios quedaron a un lado y los medianos y los chicos quedaron al otro lado. Y en el otro lado los chicos quedan aquellos que trabajaban con madera, o había un señor que tenía una pequeña panadería, fábrica de galletas, y a este lado estaban los representantes de las grandes empresas. Entonces, yo la gran interrogante que tenía era, bueno, si profundizamos más en reglas laborales, que Chile ya tiene reglas específicas, o promovíamos determinados beneficios tributarios. Yo quedé muy sorprendido porque tengo grabado una de las frases de esos empresarios. Llega y me dice, mire, Listo, nosotros no necesitamos beneficios tributarios. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Lo que necesitamos es que los que están ahí al frente nos compren. Esto tenía que ver esencialmente con poner sus productos en las grandes En los tiendas grandes empresarios, con del los grandes retail, empresarios. ¿no? Y eso lo que revela en algún sentido, ¿no?, es también qué tipo de empresa es la que está en la cárcel. Cuando hay empresas, hay un par de empresas grandes en el país que además son internacionales, que están desarrollando determinados oficios dentro de la cárcel, pero que lo hacen a través de sus fundaciones. Pero finalmente lo hacen, pero son muy excepcionales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que transformar la excepción en regla. Claro. Porque de lo contrario, la pretensión de que encerrando personas usted va a resolver los problemas de seguridad es infligirse un daño muy grande en el largo plazo. Y eso es muy complejo para la política pública. Quisiera cambiarlo de tema. A mí me gustaría saber respecto al crimen organizado.
se ha visto una evolución, no solo en Chile, sino que en América Latina, respecto a cómo ha evolucionado y cada vez resulta más difícil porque son organizaciones más poderosas, con más dinero, con más recursos. Bueno, hay narcotraficantes que tienen más recursos que los propios estados a veces. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se combate un crimen organizado en la realidad actual. Y ahí aprovechando también te poner la pregunta respecto al secreto bancario. Recuerdo Watergate, sigan el dinero. Pienso si es necesario, usted lo ve también necesario ese tema. Mire, uno tiene que ir esencialmente a que las estructuras criminales y las asociaciones criminales que suponen mecanismos complejos de la comisión de determinado tipo de delitos, que tienen estructura, son en rigor empresas criminales y operan como tal, eh, y se estructuran como tal. O sea, esta idea que eh, el crimen organizado es similar a ver una serie El Padrino, eso habrá sido hace 60, 70 años allá, donde usted tenía una estructura, donde había un líder, que ese líder daba origen a una estructura jerárquica. Eso hoy día prácticamente no existe. Lo que tiene son empresas criminales estructuradas funcionalmente, en algunos casos como verdaderas células que operan como franquicias, sería el ejemplo del Tren de Aragua, pero otras que son más sofisticadas descansan en rigor en la prestación de servicios criminales, ¿no? Entonces, las estructuras criminales más importantes del mundo hoy día se caracterizan por prestar servicios criminales, garantizar rutas de entrega, transporte, provisión de armas, ¿no? Y en la escala abajo están los productores. Entonces, lo que hay es una estructura logística como si fuera un gran mercado globalizado. Em, y por lo tanto, desafían a los estados y desafían a los estados, no solo a los estados nacionales, sino que a los estados concertados con cooperación internacional. Y en el caso de América Latina tiene la particularidad de tener algunos de los productores de droga más importantes del mundo. En el caso de la cocaína sería, ¿no? En el caso de Colombia, Chile delimita con dos productores de cocaína, que son Perú y Bolivia. Pero hacia el lado del Atlántico tiene grandes proveedores de servicios criminales, ¿no? Que es esencialmente donde están focalizadas las organizaciones criminales brasileñas. En esa zona del Atlántico tiene la triple frontera que da origen a una gran cantidad de otro tipo de ilícitos, entre otras que se traducen en contrabando de muy distinta naturaleza. La triple frontera, aclaremos, es Paraguay, Paraguay. Argentina, Brasil. Así es. Vale. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las estructuras criminales hoy día han cambiado su manera de desarrollar sus negocios, tienen vínculos como si fueran verdaderas compañías transnacionales. Y por lo tanto, las rutas también están gobernadas por estas estructuras, y eso explica la preocupación de los estados, de las policías y de los ministerios públicos en el mundo, por ejemplo, en el caso de América en general, Asia y Oceanía, ¿no? Y en el caso de Europa principalmente hacia el norte de Europa y hacia los países del Mediterráneo. El elemento común de todos ellos son lugares con puertos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, no? Son negocios extremadamente lucrativos que, bueno, para que sean y tengan una manifestación, su gran desafío es cómo insertan sus recursos en la economía formal. Y ese es el lavado de dinero o el lavado de activos. Y lo que hay es que cuando las estructuras criminales tienen esos niveles rentables de dinero y los inyectan en la economía formal, distorsionan la economía formal. Y por lo tanto, terminan formalizando no solo empresas menores, saquémonos de la cabeza, no sé, la barbería, no. Piense usted en lo que implica que las organizaciones criminales entonces establezcan una empresa constructora. Piense por un momento lo que implica que esas empresas constructoras luego empiecen a adjudicarse contratos con el Estado. Claro. Y entonces la red quedó completamente engarzada. En el caso de Chile, por ciento, su característica central es que tiene organizaciones criminales más bien nacionales. Las estructuras criminales transnacionales tienen un impacto por esta estructura celular, una de ellas la manifestación del Tren de Aragua.
hay otras a las cuales les puede parecer atractivo nuestros puertos, y por eso las estrategias de Chile hacia los puertos ha sido clave en este sentido, y por eso en Chile el tipo de intervención policial y de estrategia de persecución penal está muy asociada a tratar de obtener resultados pronto. Porque para las estructuras de lavado de activos, uno debe evitar que la economía chilena sea atractiva. Una de las características es que sistemas financieros estables son muy atractivos para que las organizaciones criminales puedan entonces utilizar esos medios para lavar sus recursos. Entonces Chile tiene una ventaja como economía, pero tiene un riesgo en ese sentido. Las estructuras criminales suelen ocupar el sistema financiero formal. O sea, esta idea de que ocultan su dinero bajo tierra es a ratos queda simplemente en algunas ideas que están en torno a algunas imágenes que uno podría ver en una serie, en una película. Pero hoy día nosotros tenemos estructuras criminales que conforman y utilizan la ley de empresas en un día y entonces constituyen sus empresas. Segundo, que declaran determinados giros y entonces realizan importaciones y exportaciones. Y entonces van a un medio de pago y contratan entonces los POS, ¿no? Y con los POS pueden, ¿no? Hacer compras ficticias, o bien derechamente nosotros hemos encontrado POS respecto a algunas personas que se van a robar al extranjero y entonces roban las tarjetas de crédito, y lo que hacen es que tienen el contacto del POS y llega una cuenta corriente en Chile, o bien organizaciones criminales que para el desarrollo de sus negocios tienen POS y entonces hacen transacciones a través de ellos. Lo que quiero decir es que están ocupando la economía formal. Los medios del sistema financiero, a lo mejor a una escala muy baja, y los medios legales para la constitución de empresas. Y por eso, no solo perseguir la comisión del delito, ¿no? El secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas, sino que la estructura de financiamiento no es solo quitarle el dinero y la rentabilidad al negocio, sino que es también proteger la economía. Porque el paso siguiente, y con esto yo creo que cierro esta parte en este punto, es que para que ese tipo de organizaciones pueda funcionar, usted necesita funcionarios públicos corruptos. Porque en alguna parte de la cadena tiene que comprometer a las instituciones que están a cargo de velar por el cumplimiento de la ley. Entonces, las instituciones del sistema de justicia o las instituciones del sistema policial o de persecución penal están expuestas a eso. Por eso tenemos que tener mecanismos de control interno muy severos. Y lo que sí sabemos es que cuando las estructuras criminales permean las instituciones, lo que hacen al final del día es que tienen otra parte de la pinza que capturan, y salir de ese circuito a una sociedad les es extremadamente compleja. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque una sociedad puede tener problemas de crimen organizado cuando hay violencia, sí. Por ejemplo, como demostración de fuerza, protección de territorio, etc. Pero una sociedad puede tener problemas muy serios de crimen organizado con poca o sin violencia, pero con un mecanismo de lavado de activos muy intenso. Entonces respondo a su pregunta. No podemos seguir mirando el secreto bancario como en la década de los 90, como si estuviéramos protegiendo las transacciones, y cada transacción forma parte de mi vida privada. Claro. Porque mirar el secreto bancario, ya no desde la perspectiva personal, sino que también de la perspectiva de cómo se protege la sanidad del sistema financiero, exige entonces mirar el secreto bancario con otros ojos. Y por eso Chile ahí tiene un desafío, porque Chile tiene de los sistemas de secreto bancario más protegidos del mundo. Una última pregunta, ministro, en pos del tiempo, y tiene que ver con algo que ha pasado en los colegios, que usted ha visto los famosos overoles blancos, qué sé yo, donde usted ha manifestado que ese generalmente es un tema que ha visto o los municipios o que ha visto el Ministerio de Educación, y sin embargo usted ha dicho, este es un tema que le corresponde a este Ministerio de Seguridad. Eh, ¿Por qué es tan complejo terminar con ese problema, con identificar a esas personas? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el circuito de violencia del Liceo Emblemático ya tiene más de una década en el fondo, ¿no? Sí. Lo que hace fundamentalmente es descansar sobre la base de un grupo muy acotado de personas que en base al anonimato y al amedrentamiento interno utilizan medios violentos
para manifestar su protesta, habitualmente vinculado al uso de bombas Molotov, porque no es solo lo que ocurre dentro del establecimiento, es que en general están destinados a provocar desórdenes en el exterior, ¿no? Entonces, a enfrentarse a la policía o a incendiar vehículos de la locomoción colectiva. Eso que tiene más de una década, nosotros a partir del año 2022 se implementó un mecanismo que es muy sintomático en el fondo, y que para determinados tipos de establecimientos existe entonces una unidad de carabineros en la zona próxima, fundamentalmente para evitar que se produzcan desorden en el exterior o se afecte el transporte público. Pero por cada uno de los establecimientos emblemáticos lo que tiene es un ariete de control de orden público que implica un carro lanzagua, 2 radios de patrulla, personal destinado a que si ocurre un evento entonces pueda recopilar evidencia, etc. Y nosotros hemos normalizado eso. Y eso es muy complejo porque en las comunidades educativas de esos establecimientos usted tiene los centros de alumnos organizados que repudian a estos sujetos, etc. Pero estos sujetos tienen la particularidad de entonces amedrentar y ser muy disruptivos. Pero ¿qué elemento en común tienen ellos? Nosotros, hay más de 50 casos hoy día en investigación en el Ministerio Público, hay 14 condenas, habitualmente las condenas tienen que ver con porte de bombas Molotov o desórdenes públicos, en fin. Pero son de un perfil que son jóvenes, pero son jóvenes muy radicalizados. Y el elemento común además es que provienen de mecanismos o reivindican posturas antisistema, pero es que se van reproduciendo en el tiempo y están focalizados en determinado tipo de establecimientos. Entonces, claro, este es un tema donde desde el punto de vista de las reglas educativas o de educación se ha tratado de abordar. Primero, a través del mecanismo de disciplina interno. Segundo, se modificó la ley a propósito de aula segura, pero esto ya es mucho más que eso. ¿Es un problema de seguridad pública? Sí. ¿Es un problema de delitos? Sí. Pero es un tipo de delito que está ocasionado por un grupo muy acotado de sujetos que tiene la particularidad de actuar sobre la base de reivindicaciones antisistema muy, muy radicalizadas. Durante el último tiempo, sobre la base de la estrategia de la policía, la información que recibe, son grupos que han ido disminuyendo en el tiempo y se han aumentado la detención de ellos. Pero está terminando el año. Pues además esto es cíclico. Termina el año, pierden poder cuando comienzan los egresos del establecimiento, y ya a final de año comienza a pasar eso. Pero este es un periodo que hay que aprovechar desde el punto de vista de las investigaciones penales. Nosotros hemos dicho que esto tiene que ser abordado en una especie como de macro proceso, ¿no? Esto no es un sujeto lanzando una bomba molotov, es sujetos que en distintos establecimientos concertadamente realizan esto. Y por eso hay que mirarlo desde la perspectiva del control, desde la perspectiva policial, pero también hay una dimensión de lo que sucede en esos jóvenes que ven en la manifestación, en la violencia y en el uso de armas, que al final del día es una bomba molotov, y enfrentarse a la policía, una reivindicación. Y eso es muy complejo desde la perspectiva del efecto que producen las comunidades educativas, porque la mayoría de esas comunidades educativas quiere tener no solo clases, sino que quiere abordar sus problemas internos, que los tiene civilizadamente. Y esto genera un efecto muy disruptivo y es un tema que llevamos mucho tiempo, que lo estamos abordando hoy día desde el punto de vista del control policial y la persecución penal, pero de nuevo, en esta perspectiva un poco más global, hay que mirar qué explica que esos jóvenes... ¿Faltaría la inteligencia ahí? No, hay inteligencia. Buena parte de las cosas de por qué, en qué establecimientos hay, qué tipo de ariete, qué día, viene información que tiene las policías para este fin. Pero esa información a usted le permite anticipar procedimientos e intervenir. Usted podrá perseguir determinadas personas y condenarlas. Pero la existencia de personas con ese tipo de perfil tan radicalizado, lo que hace es que usted necesita abordar el tema al interior de los establecimientos y del sistema educativo de una dimensión muy distinta. Esta idea de, mira, hay que meterlos presos, no le va a funcionar tampoco en este tipo de aspectos. Yo creo que las vueltas largas, que en el corto plazo no son rentables, probablemente socialmente son las más beneficiosas para un país.
Mircho, yo le quiero agradecer. Hay mucho tema, yo lo sé, pero de verdad le agradezco el tiempo que se ha dado con nosotros para cerrar esta jornada de nuestro podcast Diálogo Ciudadano. Así que Sí. muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes y retornaremos el 2026 con nuevos capítulos del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Muchas gracias.